En la cena de mi graduación, todos reían, hasta que la abuela me sonrió y dijo: «Me alegra que los $3,000 que te envío cada mes te estén ayudando». Me detuve, miré alrededor y dije: «Yo nunca recibí ese dinero». Todos lentamente miraron a mis padres, que estaban en completo silencio. La abuela dejó su plato y entonces comenzó todo. El comedor del restaurante quedó en silencio absoluto. Mi padre, Eduardo, apretó los puños sobre la mesa mientras mi madre, Marcela, empezó a mover nerviosamente su copa de vino. La traición que sentí en ese momento fue como un golpe físico que me dejó sin aliento. 18 años viviendo con ellos, confiando en ellos, y ahora descubría que me habían estado robando. ¿De qué está hablando la abuela?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Mi hermano menor, Javier, miraba la escena con los ojos muy abiertos. Nunca había visto tanta tensión en una cena familiar. Mi padre se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. «Carolina, este no es el momento ni el lugar para discutir asuntos familiares», dijo con esa voz autoritaria que siempre usaba cuando quería silenciarme, pero esta vez no iba a funcionar. Había trabajado como camarera durante toda la universidad para pagar mis libros. Había solicitado préstamos estudiantiles que me tomaría años devolver, todo mientras mis padres aparentemente recibían dinero destinado a mí. «Pues yo creo que es exactamente el momento», respondió mi abuela Isabel, enderezándose en su silla. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían de acero. «He estado enviando $3,000 mensuales a tu cuenta desde que Carolina comenzó la universidad. Un total de $144,000 en estos 4 años». Mi madre dejó caer su tenedor, el sonido metálico resonando en el silencio tenso. «Isabel, por favor, estamos celebrando la graduación de Carolina. ¿Podemos hablar de esto en privado? ¿Para que puedan seguir mintiéndole?». La voz de mi abuela era tranquila pero firme. «He visto cómo viven ustedes, la casa nueva, los coches, las vacaciones, mientras mi nieta trabaja turnos dobles para pagar sus estudios. ¿Dónde está el dinero que le envié?». Mi padre intentó sonreír, pero su expresión parecía una mueca. «Isabel, ha habido un malentendido. Ese dinero lo hemos estado guardando para el futuro de Carolina, para cuando termine sus estudios». «Mentira», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Acabo de terminar mis estudios. ¿Dónde está ese dinero?». La confrontación que siguió reveló una herida familiar más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Mi tío Roberto, el hermano de mi padre que siempre había mantenido distancia, intervino. «Eduardo, esto es exactamente por lo que dejé de hablarte. Siempre has sido así, desde niño, apropiándote de lo que no es tuyo». Mi madre, intentando proteger a mi padre como siempre, respondió: «Roberto, no te metas en asuntos que no entiendes. Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de nuestra familia». ¿Mi bien? La indignación me hizo levantar la voz. ¿Era por mi bien que tuviera que elegir entre comprar libros o comer decentemente? ¿Era por mi bien que me negaran ayuda cuando mi coche se averió y tuve que caminar 2 kilómetros para llegar a la universidad durante 3 meses? La revelación de la traición de mis padres era solo la punta del iceberg de una familia tóxica que había normalizado comportamientos destructivos durante años. Mi padre, ese hombre que siempre predicaba honestidad y trabajo duro, había estado robando sistemáticamente el dinero que mi abuela destinaba a mi educación. «Carolina», mi padre intentó recuperar el control. «Tu abuela no entiende que administrar una familia requiere decisiones difíciles. Ese dinero ha beneficiado a toda la familia». «¿A toda la familia?». Mi voz temblaba de ira. «Javier tiene un coche nuevo. Tú y mamá se fueron de crucero el año pasado. La casa tiene una piscina nueva. Mientras tanto, yo he estado comiendo fideos instantáneos y trabajando hasta el agotamiento». Mi abuela Isabel, siempre la matriarca fuerte, se levantó lentamente. A sus 75 años, imponía un respeto que ni siquiera mi padre podía ignorar. «Eduardo, Marcela, esto no quedará así. Lo que han hecho es inaceptable. No solo han robado a su propia hija, sino que han traicionado mi confianza de la peor manera posible». La cena de graduación, que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, se había convertido en el escenario de una verdad devastadora. Mientras los demás comensales intentaban disimular que no estaban escuchando nuestro drama familiar, yo sentía que mi mundo se desmoronaba. Todas las luchas, los sacrificios, las noches sin dormir, todo había sido innecesario si mis padres simplemente
hubieran usado el dinero de mi abuela como debían. Quiero hasta el último centavo, dije finalmente, mirando directamente a mi padre. Todo lo que la abuela me envió y que ustedes se apropiaron, lo quiero de vuelta. Mi padre se rió, una risa corta y despectiva que me dolió más que cualquier insulto. Carolina, no seas ingenua. Ese dinero ya no existe. Se ha invertido en nuestra calidad de vida familiar. Su calidad de vida, corrigió mi abuela, porque claramente Carolina no ha disfrutado de ninguno de esos beneficios. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que esta confrontación inicial era solo el comienzo de una batalla por la justicia y la venganza que cambiaría para siempre las dinámicas de poder en nuestra familia. La tensión aumentó cuando mi padre se levantó bruscamente de la mesa. Su cara estaba roja de ira, pero también vi algo que nunca había notado antes: miedo. Isabel, no tienes derecho a cuestionar cómo administramos nuestro hogar, dijo, intentando recuperar el control. Carolina es nuestra hija, y nosotros decidimos qué es mejor para ella. Tengo todo el derecho, respondió mi abuela con una calma glacial. Es mi dinero, enviado específicamente para Carolina. No para tu piscina ni para los caprichos de Javier. Mi hermano Javier, 2 años menor que yo, parecía hundirse en su silla. Siempre había sido el favorito. El niño dorado que nunca tuvo que esforzarse por nada. Ahora entendía por qué. Carolina siempre ha sido dramática, intervino mi madre, intentando desviar la atención. Estás exagerando como siempre, hija. Hemos guardado ese dinero para tu futuro. ¿Mi futuro? La indignación me daba fuerzas para enfrentarme a ellos. He tenido que pedir préstamos estudiantiles por más de $50,000. ¿Dónde está ese dinero que supuestamente guardaron para mí? El silencio que siguió fue revelador. No había tal dinero guardado. Nunca lo hubo. Mi tío Roberto sacó su teléfono. Voy a llamar a un abogado ahora mismo. Esto es fraude, Eduardo. Podrías ir a la cárcel. La palabra cárcel pareció hacer mella en mi padre. Vi cómo su fachada de autoridad comenzaba a resquebrajarse. No será necesario llegar a esos extremos, dijo, intentando sonar razonable. Podemos resolver esto en familia. Ya no hay familia que resolver, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Ustedes rompieron ese vínculo cuando decidieron robarme. La confrontación continuó mientras los demás comensales del restaurante intentaban disimular su interés en nuestro drama familiar. El gerente se acercó discretamente para pedirnos que bajáramos la voz, pero la herida ya estaba abierta y sangrando. Fue mi abuela quien tomó control de la situación. «Nos vamos», dijo, poniéndose de pie con dignidad. «Carolina, vienes conmigo. Tenemos mucho de qué hablar». Salimos del restaurante dejando a mis padres allí, con la cuenta sin pagar y muchas explicaciones pendientes. En el coche de mi abuela, finalmente me permití llorar. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de traición y, sorprendentemente, de alivio. Por fin entendía por qué mi vida universitaria había sido tan diferente a la de mis compañeros cuyos padres los apoyaban. Siempre supe que algo no estaba bien, dijo mi abuela mientras conducía. Tus constantes problemas económicos no tenían sentido con el dinero que yo enviaba. Pero nunca imaginé que tus propios padres... ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté entre lágrimas. ¿Por qué esperar a mi graduación? Mi abuela suspiró. Quería creer que había una explicación, que quizás estaban guardando el dinero como una sorpresa para cuando te graduaras. Incluso llamé a tu padre la semana pasada para preguntarle sobre el regalo de graduación que planeaban darte con el dinero acumulado. ¿Y qué dijo? Me aseguró que tenían una gran sorpresa preparada para ti. Cuando vi tu cara hoy, cuando mencioné el dinero, supe inmediatamente la verdad. La traición se sentía como un peso aplastante sobre mi pecho. Toda mi vida universitaria había sido una lucha constante, innecesariamente difícil debido a la avaricia de mis propios padres. Al día siguiente, decidí enfrentar directamente a mis padres. Mi abuela insistió en acompañarme, pero le pedí que me dejara hacer esto sola. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirarlos a los ojos y escuchar su justificación. Cuando llegué a la casa familiar, encontré a mi madre en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Mi padre estaba en el patio trasero, admirando la piscina que ahora sabía que había sido construida con el dinero destinado a mi educación. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, pregunté sin preámbulos. Mi madre casi dejó caer la sartén. Carolina, por favor, no empieces otra vez con el drama. No es drama, mamá. Es una pregunta simple. ¿Cómo pudieron robarme? Mi padre entró desde el patio, con esa expresión de autoridad que siempre usaba para intimidarme. Cuidado con tus palabras, jovencita.
Nadie te ha robado. $144,000, dije, recitando la cifra que me había mantenido despierta toda la noche. Ese es el total que la abuela me envió durante estos 4 años. Dinero que nunca vi. Ese dinero se utilizó para mantener esta casa, para pagar los gastos de la familia, respondió mi padre con frialdad. Tú eres parte de esta familia, así que también te beneficiaste. ¿Me beneficié? La ira crecía dentro de mí. ¿Te refieres a las noches que pasé sin comer porque no me alcanzaba el dinero? ¿O a cuando tuve que abandonar las prácticas hospitalarias porque no podía permitirme el transporte? Mi madre intervino, siempre la mediadora, siempre justificando a mi padre. Carolina, tu padre tomó decisiones pensando en el bienestar de todos. Javier necesitaba un coche para ir a sus actividades. La casa necesitaba reparaciones. ¿Y yo qué necesitaba, mamá? ¿Alguna vez se preguntaron qué necesitaba yo mientras se gastaban el dinero que la abuela me enviaba? El silencio que siguió fue revelador. Nunca habían considerado mis necesidades. Nunca fui una prioridad. Ahora entiendo por qué siempre favorecieron a Javier, dije, una realización dolorosa formándose en mi mente. Él era su inversión, yo solo era un ingreso adicional. Eso no es justo, protestó mi padre, pero su voz carecía de convicción. ¿No es justo? ¿Sabes lo que no es justo? Que tuviera que elegir entre comprar libros para la universidad o pagar el alquiler. Que tuviera que trabajar turnos nocturnos mientras estudiaba medicina. Que me dijeran que no podían ayudarme económicamente mientras se gastaban el dinero que me pertenecía. En ese momento, Javier bajó las escaleras, claramente incómodo con la confrontación. Yo no sabía nada de esto, dijo en voz baja. Te lo juro, Carolina. Lo miré, queriendo creerle. Mi hermano y yo nunca habíamos sido cercanos, pero tampoco éramos enemigos. ¿De verdad no sabías que mi abuela me enviaba dinero? No tenía idea, respondió, y pude ver la sinceridad en sus ojos. Siempre me dijeron que la abuela los ayudaba con los gastos de la casa, pero nunca mencionaron que ese dinero era específicamente para ti. Mi padre intervino rápidamente. Javier, esto no te concierne. Vuelve a tu habitación. No, respondió mi hermano, sorprendiéndome con su firmeza. Me concierne si ustedes han estado usando dinero destinado a Carolina para comprarme cosas a mí. La familia tóxica que mis padres habían construido comenzaba a resquebrajarse ante mis ojos. Las mentiras y manipulaciones que habían sostenido durante años ya no podían mantenerse. Quiero que me devuelvan hasta el último centavo, dije, mirando directamente a mi padre, o presentaré cargos por fraude. Mi padre se rió, pero su risa sonaba hueca. ¿Con qué pruebas, Carolina? ¿La palabra de una anciana confundida? Con los registros bancarios, respondió una voz desde la puerta. Mi abuela estaba allí, sosteniendo una carpeta. Cada transferencia, cada mes, durante 4 años. Todo documentado, todo con tu firma de recibido, Eduardo. El color abandonó el rostro de mi padre. La confrontación acababa de alcanzar un nuevo nivel, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Mi madre intentó intervenir. Isabel, por favor. Somos familia. Seguramente podemos resolver esto sin recurrir a medidas tan drásticas. Eso debieron pensarlo antes de robar a su propia hija, respondió mi abuela, su voz cargada de una decepción que nunca antes había escuchado. Mi dinero era para Carolina, no para sus lujos. ¿Y qué esperas que hagamos?, preguntó mi padre, su arrogancia disminuyendo visiblemente. No tenemos $144,000 para devolver así como así. Entonces venderán lo que sea necesario, respondió mi abuela, empezando por esa piscina y el coche nuevo de Javier. Javier, para mi sorpresa, asintió. Es lo justo. No quiero nada que se haya comprado con dinero que le robaron a mi hermana. La venganza no era lo que buscaba inicialmente, pero la justicia sí, y en ese momento comprendí que recuperar lo que me pertenecía no solo era mi derecho, sino también una forma de romper el ciclo de abuso y manipulación que había definido nuestra dinámica familiar durante tanto tiempo. Les doy una semana, dije con una calma que no sabía que poseía. Una semana para reunir el dinero, o hablaré con las autoridades. ¿Nos estás amenazando? La incredulidad en la voz de mi padre era evidente. No, papá, te estoy dando una oportunidad que no mereces. Salí de la casa con mi abuela,
sintiendo como si finalmente hubiera roto las cadenas invisibles que me habían mantenido subordinada a mis padres durante toda mi vida. La confrontación había sido dolorosa, pero necesaria, y esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones y decisiones difíciles. Mi abuela insistió en que me mudara temporalmente con ella mientras resolvíamos la situación. Desde su apartamento, comencé a reconstruir mi vida y a planificar mis próximos pasos. Mi primer movimiento fue consultar con un abogado, amigo de mi abuela, quien confirmó que teníamos un caso sólido de apropiación indebida. Los registros bancarios mostraban claramente las transferencias mensuales, y más importante aún, mi padre había firmado documentos reconociendo que ese dinero era específicamente para mis estudios. Podrían enfrentar cargos criminales, explicó el abogado, un hombre de mediana edad llamado Martín. Pero antes de llegar a eso, intentemos una resolución más amigable. Envió una carta formal a mis padres, detallando las transferencias y exigiendo la devolución completa del dinero en un plazo de 30 días. La respuesta llegó 2 días después. No en forma de carta, sino con mis padres apareciendo en la puerta del apartamento de mi abuela. «Esto es ridículo», dijo mi padre agitando la carta. «¿Realmente vas a demandar a tus propios padres?» «Si es necesario», respondí, manteniéndome firme. «Ustedes tomaron decisiones, ahora yo tomo las mías». Mi madre, siempre la mediadora, intentó suavizar la situación. «Carolina, entendemos que estés molesta, pero somos tu familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué han hecho exactamente?», preguntó mi abuela, uniéndose a la conversación. ¿Robarle su futuro? ¿Hacerla trabajar hasta el agotamiento mientras ustedes disfrutaban de lujos comprados con su dinero? La confrontación continuó, con acusaciones y contraacusaciones. Finalmente mi padre pareció rendirse. «No tenemos ese dinero», admitió. «No podemos devolverte $144,000 de la noche a la mañana». «Entonces vendan la casa», sugerí. «O la piscina, o los coches». «¿Y dónde se supone que viviremos?», preguntó mi madre, horrorizada. «En un lugar que puedan permitirse honestamente», respondió mi abuela, «como ha tenido que hacer Carolina todos estos años». La tensión era palpable. Mi padre, acorralado, finalmente mostró su verdadera naturaleza. «Esto es culpa tuya, Isabel», acusó a mi abuela. «Siempre intentando comprar el cariño de Carolina con tu dinero. Nosotros somos sus padres. Nosotros decidimos qué es mejor para ella. Lo mejor para ella era recibir la educación por la que trabajó tan duro», respondió mi abuela sin inmutarse. «No financiar tu estilo de vida por encima de tus posibilidades». Después de horas de discusión, llegamos a un acuerdo tentativo. Mis padres venderían algunos activos y me pagarían en cuotas mensuales. No era ideal, pero era un comienzo. Lo que no esperaba era la llamada que recibí de Javier esa noche. «Carolina, necesito hablar contigo», dijo, su voz tensa. «Hay algo que debes saber». Nos encontramos en una cafetería al día siguiente. Mi hermano, siempre confiado y despreocupado, parecía nervioso, jugando constantemente con su taza de café. «He estado revisando los documentos financieros de papá», comenzó. «Encontré algo que creo que deberías ver». Me entregó una carpeta. Dentro había extractos bancarios, recibos y documentos legales. Mientras los revisaba, sentí que mi estómago se retorcía. «Esto no puede ser cierto», murmuré. «Lo es», confirmó Javier. «Papá no solo desvió el dinero de la abuela, también ha estado sacando dinero de un fondo fiduciario que el abuelo dejó específicamente para nosotros dos cuando cumpliéramos 25 años. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Mi padre no solo me había robado a mí, sino también a Javier, y por extensión, había traicionado la confianza de su propio padre fallecido. «¿Por qué me muestras esto?», pregunté, genuinamente curiosa. Javier siempre había sido el favorito, el que nunca cuestionaba a nuestros padres. «Porque estoy cansado de las mentiras», respondió, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Siempre pensé que éramos una familia normal, que papá era un buen proveedor. Ahora me doy cuenta de que todo ha sido una farsa construida con dinero robado». Esta nueva información cambiaba todo. No solo se trataba de mi dinero ahora, sino de una herencia familiar que mi padre había malversado sistemáticamente durante años. «Necesitamos confrontarlo con esto», dije, sintiendo una determinación renovada. «Lo sé», asintió Javier, «y esta vez estaré a tu lado». Esa noche, con mi abuela, Javier y el abogado Martín presentes,
confrontamos a mis padres nuevamente. La expresión de mi padre cuando vio los documentos que Javier había descubierto fue de puro terror. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Eso no importa, respondió Javier. Lo que importa es que has estado robándonos a todos. A Carolina, a mí, incluso al abuelo después de muerto. Mi madre parecía genuinamente sorprendida. Eduardo, ¿de qué está hablando? Por primera vez vi a mi padre completamente desarmado. Sin su habitual arrogancia, sin su autoridad impuesta. Simplemente un hombre acorralado por sus propias mentiras. Estábamos en problemas financieros, intentó explicar. Hice algunas inversiones que salieron mal. Necesitaba el dinero para mantenernos a flote. ¿Para mantenernos a flote?, preguntó mi madre incrédula. ¿La piscina? ¿Las vacaciones? ¿Eso era mantenernos a flote? La familia tóxica que mis padres habían construido se desmoronaba ante mis ojos. Mi madre, siempre la defensora incondicional de mi padre, ahora veía claramente la extensión de sus mentiras. ¿Cuánto queda del fondo fiduciario?, preguntó el abogado Martín, directo al grano. Mi padre bajó la mirada. Nada. Usé todo para pagar deudas y mantener nuestro estilo de vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi herencia, la de Javier, todo el dinero que mi abuela había enviado para mí, todo había desaparecido, gastado en lujos que nunca necesitamos y apariencias que no podíamos permitirnos. Esto ya no es solo una cuestión civil, dijo Martín con seriedad. Es fraude, malversación de fondos, apropiación indebida. Son delitos graves, Eduardo. Por favor, suplicó mi padre, algo que nunca lo había visto hacer. Debe haber una forma de resolver esto sin llegar a los tribunales. La hay, dije, sorprendiendo a todos. Pero requerirá sacrificios reales, esta vez. No más excusas, no más mentiras. Mi plan era simple pero drástico. Mis padres venderían la casa, el coche de lujo, todo lo que habían comprado con dinero robado. El dinero se dividiría entre Javier y yo, como compensación parcial por lo que habían tomado. Además, mi padre buscaría ayuda profesional para su evidente adicción al gasto y la apariencia social. ¿Y dónde viviremos?, preguntó mi madre, pálida ante la perspectiva. En un apartamento que puedan pagar honestamente, respondí, como he tenido que hacer yo todos estos años. Mi padre parecía derrotado. No tenemos alternativa, ¿verdad? La alternativa son cargos criminales, respondió el abogado Martín. Francamente, este acuerdo es más generoso de lo que merecen. Fue un momento de victoria agridulce. No sentía alegría al ver a mis padres reducidos a esto, pero sí un profundo sentido de justicia. La venganza no era mi objetivo, pero la rendición de cuentas, sí. En las semanas siguientes, todo cambió. Mis padres pusieron la casa en venta y comenzaron a liquidar sus posesiones. Mi madre, para mi sorpresa, parecía casi aliviada, como si finalmente pudiera dejar de vivir una mentira. Mi padre, en cambio, estaba sombrío, enfrentándose a las consecuencias de años de decisiones egoístas. Javier y yo nos volvimos más cercanos a través de esta experiencia compartida. Una noche, mientras cenábamos en el apartamento de mi abuela, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Crees que alguna vez podremos ser una familia normal? Reflexioné sobre ello. No sé si normal es la palabra correcta, pero tal vez podamos ser honestos por primera vez, y quizás eso sea mejor que lo que teníamos antes. Mi abuela, siempre sabia, añadió, las familias pueden sanar, pero solo si todos están dispuestos a hacer el trabajo difícil de reconocer los errores y cambiar genuinamente. 3 meses después de la confrontación inicial, mis padres se mudaron a un modesto apartamento de 2 habitaciones. La casa se vendió por una suma considerable que se dividió entre Javier y yo. No recuperamos todo lo que habíamos perdido, pero era un comienzo. Mi padre, siguiendo los términos de nuestro acuerdo, comenzó terapia para abordar sus problemas con el dinero y la imagen. Mi madre encontró un trabajo a tiempo parcial, algo que no había hecho en décadas, y parecía encontrar un nuevo sentido de independencia en ello. Utilicé mi parte del dinero para pagar mis préstamos estudiantiles y dar el primer paso en mi carrera médica. La libertad de no tener esa deuda colgando sobre mí era indescriptible. Un año después de aquella fatídica cena de graduación, nos reunimos nuevamente para celebrar mi aceptación en un programa de residencia médica. La dinámica familiar había cambiado completamente. Mis padres, más humildes ahora, parecían genuinamente orgullosos de mis logros. Javier estaba terminando su propia carrera,
financiada honestamente esta vez. Mi abuela, la heroína silenciosa de toda esta historia, observaba con satisfacción cómo su familia finalmente encontraba un equilibrio basado en la verdad. ¿Valió la pena?, me preguntó en un momento tranquilo. Todo el dolor, la confrontación, los cambios. Miré alrededor de la mesa. Mi padre, más delgado pero con una sonrisa más genuina. Mi madre, con una nueva confianza en sí misma. Javier, finalmente liberado de ser el hijo favorito en una dinámica tóxica. Sí, respondí con certeza. La verdad siempre vale la pena, por dolorosa que sea. La traición que descubrí en mi cena de graduación había sido devastadora, pero también había sido el catalizador para un cambio necesario. A veces, las familias necesitan romperse antes de poder reconstruirse de manera más saludable. Mi padre levantó su copa en un brindis. Por Carolina, dijo, con una humildad que antes habría sido impensable en él. Quien tuvo el coraje de enfrentarnos cuando nadie más lo haría. Brindamos, y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro parecía prometedor. La herencia más valiosa que había recibido no era el dinero recuperado, sino la lección de que la justicia y la honestidad, por difíciles que fueran, siempre merecían ser defendidas. Y mi abuela, con su intervención inesperada en aquella cena, me había dado mucho más que dinero. Me había dado la oportunidad de romper un ciclo de mentiras y comenzar uno nuevo basado en la verdad. Esa era la verdadera herencia, una que ninguna cantidad de dinero podría jamás igualar. 5 años han pasado desde aquella revelación que cambió nuestras vidas. Hoy, como médica residente en el Hospital Central, apenas puedo creer cuánto ha cambiado nuestra familia. La confrontación que comenzó como una búsqueda de justicia por el dinero robado, terminó transformando relaciones que creíamos irreparables. Mi padre, Eduardo, trabaja ahora en una pequeña empresa como contador, un cambio drástico del ejecutivo de alto nivel que alguna vez pretendió ser. La terapia lo ayudó a enfrentar no solo su adicción al estatus, sino también los traumas de su propia infancia que lo llevaron a construir su identidad alrededor de las apariencias materiales. Nunca creí que podría ser feliz viviendo así, me confesó recientemente durante una de nuestras cenas mensuales. Sin la casa grande, sin el coche de lujo, sin la imagen que había construido. Pero hay una libertad en la honestidad que nunca experimenté antes. Mi madre encontró su propia voz después de décadas de vivir a la sombra de mi padre. Su trabajo como asistente en una galería de arte la conectó con una pasión por la pintura que había abandonado en su juventud. Ahora toma clases los fines de semana y ha vendido algunas de sus obras en exposiciones locales. Debería haberte defendido, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Debería haber cuestionado de dónde venía el dinero. ¿Por qué tú luchabas tanto mientras nosotros vivíamos con comodidades? Me fallé a mí misma al no hacerlo, y te fallé a ti. Ese reconocimiento, tardío pero sincero, fue más valioso que cualquier disculpa formal. Javier completó sus estudios y ahora trabaja en una organización sin fines de lucro. Un giro sorprendente para alguien que siempre había estado rodeado de privilegios. La experiencia de ver desmoronarse las mentiras familiares lo transformó profundamente. Siempre supe que había algo mal, me dijo una vez. Pero era más fácil aceptar los regalos y no hacer preguntas. Ser el favorito tiene sus ventajas, pero también te convierte en cómplice. Mi abuela Isabel, la heroína silenciosa de nuestra historia, sigue siendo la matriarca que mantiene unida a la familia, pero ahora desde una posición de respeto genuino, no de manipulación financiera. A sus 80 años, disfruta viendo cómo sus nietos construyen vidas basadas en la honestidad y el esfuerzo propio. En cuanto a mí, la venganza nunca fue mi objetivo final, aunque durante un tiempo la confundí con justicia. Lo que realmente buscaba era reconocimiento, validación de mis luchas y, sobre todo, la verdad. El dinero recuperado me permitió comenzar mi carrera médica sin la carga aplastante de deudas, pero la verdadera ganancia fue aprender a establecer límites y valorar mi propio bienestar. La traición familiar dejó cicatrices, por supuesto. Hay momentos en que todavía dudo antes de confiar plenamente en mis padres. La herencia emocional de años de manipulación no desaparece de la noche a la mañana, pero cada día es un paso hacia una relación más auténtica. Lo más valioso que obtuve de toda esta experiencia fue la liberación de patrones tóxicos que podrían haberse perpetuado en mis propias relaciones futuras. La confrontación, aunque dolorosa, fue necesaria para romper el ciclo. Este año, cuando recibí mi primer salario completo como médica residente, hice algo que sorprendió a todos. Establecí un fondo fiduciario para futuros estudiantes de medicina con dificultades económicas. Lo llamé Fondo Isabel,
en honor a mi abuela. ¿Por qué hacer esto?, me preguntó mi padre cuando se lo conté. Porque el dinero puede ser una herramienta de opresión o de liberación, respondí. Depende de cómo lo uses y con qué intención. La familia tóxica que una vez fuimos ha sido reemplazada por algo imperfecto pero honesto. Seguimos teniendo desacuerdos, momentos de tensión, y ocasionalmente resurgen viejos patrones, pero ahora tenemos herramientas para reconocerlos y abordarlos abiertamente. Mi abuela me dijo recientemente: «Sabes, Carolina, cuando mencioné ese dinero en tu cena de graduación, no tenía idea de la tormenta que desataría, pero algunas tormentas son necesarias para limpiar el aire». Tenía razón, como suele tenerla. La venganza habría sido simplemente castigar a mis padres, hacerlos sufrir como yo sufrí. La justicia, en cambio, nos dio a todos la oportunidad de reconstruir algo mejor a partir de las ruinas de nuestras mentiras. Hoy, mientras atiendo a mis pacientes en el hospital, llevando el estetoscopio que mi abuela me regaló cuando finalmente me gradué de la Facultad de Medicina, pienso en cuántas familias viven en dinámicas similares a la nuestra. Cuántos secretos, mentiras y traiciones se esconden detrás de fachadas de normalidad. Mi historia comenzó con una traición, pero no terminó con venganza. Terminó con algo mucho más poderoso: la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa al principio, nos liberó a todos de una vida construida sobre mentiras. Cuando miro hacia atrás, a aquella joven que trabajaba turnos dobles mientras estudiaba, que contaba cada centavo y se preguntaba por qué sus padres nunca podían ayudarla financieramente, quiero decirle que todo valdrá la pena, que la confrontación que tanto teme será el catalizador de un cambio necesario, que la familia que surgirá de las cenizas de la traición será más fuerte, más honesta y más digna de su amor. La herencia que finalmente recibí no fue solo monetaria, fue el coraje para defender mi valor, la sabiduría para distinguir entre justicia y venganza, y la capacidad de perdonar sin olvidar. Y esa es una herencia que ninguna traición familiar podrá jamás arrebatarme.